Buenas tardes, mi nombre es Irma Olave Beltrán, estudiante de sexto semestre en la Universidad del Quindío de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, en la asignatura Descripción de Archivos del docente Edwin Sosa. Hoy le quiero hablar de descripción archivística. Descripción archivística basada en la normatividad de la Ley 594 del 2000. Cuando hablamos de descripción de archivos, básicamente es que el usuario interno pueda identificar los documentos que tenemos en una organización. De acuerdo a los instrumentos archivísticos, puedan evidenciar la gestión documental que tiene la organización y se puedan consultar, identificar y hallar esa documentación producida. Cuando hablamos de instrumentos archivísticos, estamos hablando de aquellos instrumentos que ha dictaminado el Archivo General de la Nación que deben cumplir las organizaciones, que se deben de tener para dar cumplimiento con la normatividad. Dentro de los instrumentos archivísticos tenemos el cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación documental refleja todas esas series y subseries documentales que produce una organización. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de series y subseries documentales, hemos hecho un trabajo previo para identificarlas posteriormente. ¿Eso qué implica? Implica que se hagan las encuestas de unidades documentales, implica que se acerquen a esos usuarios, que se tenga en cuenta el tiempo de consulta de los documentos, el tiempo de retención que se debe de tener, los documentos que produce una organización. Y entonces, esas encuestas documentales, ¿qué va a hacer? Reflejarnos los documentos, las series documentales que produce una organización, las encuestas documentales, los procedimientos, los manuales de funciones, tenemos en cuenta también pues toda esa gestión de la entidad, todo ese organigrama para poder identificar también las oficinas productoras. Teniendo en cuenta todo esto, hallamos las series documentales. Otra cosa que es saber que una organización produce series, por ejemplo, actas, y tengamos en cuenta que las subseries pueden ser actas de reunión, actas de rotura, actas de cumplimiento, actas de cierre de obra. Entonces hay series y subseries documentales. Los tiempos de retención de estas series y subseries documentales los puede dictaminar la normatividad archivística colombiana, cómo pueden quedar a criterio de acuerdo a la organización que las está produciendo, teniendo en cuenta la gestión y la consulta que tienen este tipo de documentos dentro de la organización. Eso con el fin de ¿qué? De responder las necesidades del usuario interno como externo y también de dar cumplimiento a lo que establece la Ley 594 en el tema de conservación, el derecho a la información, el dar respuesta a los requerimientos que los entes de control nos pueden hacer, como también para dar respuesta al derecho a la información que puede tener una tercera persona. Dentro del cuadro de clasificación documental que nos va a reflejar esas series y subseries que producimos. Tengamos en cuenta algo también, que no todos los documentos que se producen son de archivo, hay documentos de apoyo que no van a ser reflejados en este cuadro de clasificación documental. ¿Por qué? Porque no amerita un tiempo de conservación y su gestión mueren en el proceso de la gestión. O sea, son documentos en los que apoyamos para hacer el cumplimiento de nuestras actividades, pero que no trascienden como para establecerle unos tiempos de retención documental establecidos y que se van a ver reflejados como serie o como subserie documental en un cuadro de clasificación documental. Sí, el cuadro de clasificación documental nos va a reflejar todas nuestras series y subseries documentales que desarrolla y produce una organización. Hablemos de la tabla de retención documental. La tabla de retención documental refleja esas series y subseries que tenemos identificadas en el cuadro de clasificación documental,
la refleja, pero ¿con qué la refleja? Con unos tiempos de retención de acuerdo a la normatividad archivística colombiana, de acuerdo a los tiempos de retenciones contables, de acuerdo al tiempo de retención que establezca el Ministerio de Trabajo, cuando estamos hablando de documentación de historias laborales. Entonces esa tabla de retención nos va a reflejar todas esas series y subseries documentales con sus tipos documentales y que a su vez tienen unos tiempos establecidos, independientemente del formato. También nos dicen qué formato se ha producido el documento, que puede ser electrónico, puede ser físico, en qué unidad documental, el tipo de que nos indica los criterios de retención, en qué formato está el documento, qué más nos indican los tiempos que vamos a establecer para seleccionarla, para eliminarla, para darle conservación total. En esta tabla va a estar reflejado y nosotros vamos a ejercer nuestra función archivística teniendo en cuenta los criterios de esa tabla. Las empresas, se dice que las tablas de retención documental deben de ser elaboradas por las empresas privadas o las empresas públicas o privadas con funciones públicas. Pero la tabla de retención es un instrumento archivístico que todas las empresas, independientemente de su naturaleza, deberían de tener. ¿Por qué? Porque elimina los cuellos de botella, nos establece los tiempos de retención, el flujo documental va a ser mucho más rápido, se va a retener lo que es relevante, se va a eliminar lo que es relevante, se van a cumplir esos criterios, se van a cumplir unos tiempos, la información va a ser mucho más rápida y más fácil de manejarla. Si no tenemos este instrumento archivístico, vamos a tener retención indiscriminada, vamos a tener una acumulación de documentos que pueden que no tengan esos criterios archivísticos que establece la norma. Vamos a retener documentos que puede que sí, que puede que no, era necesario retener. Entonces ese instrumento archivístico nos va a ayudar en nuestra gestión documental, nos va a establecer los tiempos de retención documental, tiempos que debemos conservar o esos tiempos en que la documentación se debe hacer eliminar, se debe seleccionar, se debe pues tener microfilmada, se debe pues tener de acuerdo a nuestra gestión y que responda a nuestras necesidades. Dentro de los instrumentos archivísticos que también tiene que tener una organización es el programa de gestión documental. Cuando hablamos del programa de gestión documental, ese es el plan de gestión documental que elabora una entidad. ¿La elabora con qué fin? Con el fin de demostrar la gestión que está haciendo en materia documental. Y la elabora con ese firme propósito de tener unas políticas, unos lineamientos que indiquen al usuario cómo está la gestión documental en su organización, qué se está haciendo en materia de gestión documental. Facilita la identificación, la gestión desde la producción del documento hasta su disposición final, teniendo en cuenta las políticas, los presupuestos, los sistemas informáticos, los medios tecnológicos que están utilizando para el desarrollo de la gestión documental en una organización. El programa de gestión documental va a reflejar cómo está mi gestión documental en mi organización ante los terceros. Qué medios tecnológicos estoy utilizando, qué presupuesto, qué mejoras, qué metas a mediano, corto plazo tengo para desarrollar mis criterios archivísticos. Bueno, el formato único de inventario documental, el FUID. Cuando hablamos del FUID, nos va a describir la información precisa del fondo documental que tenemos. El FUID, ¿qué nos va a decir? El instrumento de recuperación. Es un instrumento de recuperación de la información. El inventario documental, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué documento tiene? Las series que tiene, en qué formato tiene, dónde se encuentra ubicada la unidad documental, si usted lo tiene en tomos, en carpetas, qué número de caja, qué más va a reflejar. Va a reflejar todo y absolutamente todo, las unidades documentales y la información que contiene cada unidad documental en su organización.
un instrumento archivístico muy valioso, es obligatorio tenerlo porque inclusive las empresas privadas, así no ejerzan funciones públicas, deben de tener un inventario documental que refleje la documentación que hace parte de su archivo central. De su archivo central, la documentación que está es la documentación que existe. Una vez hechas las transferencias documentales, ese formato de inventario es alimentado para saber qué existe en el fondo documental de una organización. El fondo debe tener cada inventario por un fondo documental que tenga una empresa, por decirlo así. Debe reflejar toda la documentación existente. El inventario documental tiene que ser el instrumento que cuando usted vea le refleje en qué caja se encuentra tal documento. ¿Sí? ¿Quién lo elaboró? ¿Cuántas hojas tiene? ¿Qué fue aprobado? Entonces, describir de manera exacta y precisa las series documentales o asuntos del fondo documental. Tiene que ser muy preciso para reflejar lo que existe en el fondo documental. Este instrumento mal elaborado no va a ser muy difícil la recuperación de la información física, va a ser absolutamente difícil. ¿Por qué? Porque tocaría abrir y abrir diferentes cajas para encontrar la documentación que se requiere. Entonces se debe de ser preciso en la información que contiene el inventario documental. Bueno, hablemos de el BANTER, el Banco Terminológico de Series Documentales. Cuando hablamos del BANTER, el BANTER, ¿qué tiene que reflejar? Cada organización es libre de tener sus series documentales. Hay series documentales que se producen que son homogéneas en todas las organizaciones. Por ejemplo, digamos una cosa, las organizaciones producen recibos de caja, egresos, producen historias laborales. Entonces, esta información, pues, contratos, esa información tiene unos tiempos de retención establecidos pues por la normatividad archivística colombiana. Hay otros que que son libres porque la gestión de la organización es libre en producir ciertos documentos y de acuerdo a las necesidades establece estos tiempos para retenerlos o para eliminarlos. El BANTER, ¿qué va a reflejar? Es el banco terminológico de esas series documentales que tiene una organización, ya sea esos contratos, ya sea esas actas, como también esas series documentales de nivel interno que tiene la organización. ¿Cuál es el sentido del BANTER? De que la persona que identifique o mire ese banco terminológico pueda identificar y entender el significado de la serie que estamos reflejando en ese banco terminológico. Que la explicación sea de manera fácil y entendible para el usuario interno como para el usuario externo, por decirlo así. Tengamos en cuenta que organizaciones públicas tienen que hacer visible o pública las tablas de retención, los bancos terminológicos. ¿Por qué? Porque el derecho a la información de las personas hay que cumplir la norma. Entonces el banco terminológico tiene que tener esta finalidad. ¿Sí? La normalización de las series y sus series documentales y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas, que yo lo que estoy reflejando en mi BANTER puede ser entendible para las otras personas y a través de un lenguaje controlado. Si hemos visto páginas, por ejemplo la de la AGN, usted busca por la B y le sale todo el banco terminológico de la B, la C, todo el banco terminológico de la C. Si usted busca en la A, todas las actas, todas las definiciones que corresponden a esos series o subseries documentales y tipos documentales que corresponden a una consonante en ese sentido. Bueno, las tablas de control de acceso. La tabla de control de acceso, ¿qué me va a reflejar? El acceso que tiene un documento. Cuando hablamos si el documento tiene un acceso restringido, si el documento es de acceso público, es todo ese permiso que tiene el documento como tal para ser visible ante otras personas. ¿Sí?
que aplican para los documentos. Bueno, hablemos del marco normativo de las tablas de valoración documental. Cuando hablamos del marco normativo de las tablas de valoración documental, tengamos en cuenta algo. Las tablas documentales aplican en una organización de la última reestructuración a la fecha actual. Elaboramos tabla de retención documental. De la última reestructuración a sus inicios, elaboramos tablas de valoración documental. Esas tablas de valoración documental me van a reflejar todos esos documentos que producimos, todo ese fondo acumulado que tenemos y que refleja absolutamente toda esa serie documentales existentes desde el inicio de mi organización hasta mi última reestructuración. Tengamos en cuenta que las tablas de valoración documental me van a dar a mí la visión exacta y me van a instruir como en los orígenes de la organización. Va a ser el reflejo de los inicios de la organización como tal. ¿Sí? En ella, en la tabla de valoración documental, me va a reflejar, teniendo en cuenta los valores primarios o secundarios de los documentos, me va a reflejar qué documentación es necesario que pase para un proceso de eliminación o qué documentación cumple unos criterios para ser de conservación total. La finalidad de la valoración archivística es conservar la evidencia en la que se demuestren funciones, procesos y actividades y transacciones realizadas por una organización o por una persona. El proceso de valoración se adelanta teniendo en cuenta definitivamente los valores primarios y secundarios que tienen los documentos. Recordemos el valor legal, el valor contable, el valor jurídico, el valor que refleje el patrimonio documental, que sea de evidencia científico. Eso tiene un valor que va a ser mucho más que un valor primario. ¿Por qué? Porque refleja un valor secundario. Los valores administrativos primarios: administrativo, jurídico, legal, fiscales y contables. Los valores secundarios son los legales, el valor que soporta leyes, que son de criterios científicos, ¿sí? Y hablemos cuáles son los pasos para la elaboración y presentación de una tabla de retención. La organización debe elaborar las tablas, se las remiten de acuerdo al comité interno de archivo, son remitidas al archivo departamental y esta a su vez las transfiere al Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene 30 días para dar respuesta a esa valoración de esa tabla, valoración documental. Entonces él responde en 30 días que se hagan los ajustes pertinentes y la entidad tiene 90 días para realizar estos ajustes y ser remitidas estas tablas de valoración para que sean posteriormente aprobadas por el Archivo General de la Nación. Recordemos que ellos emiten un comunicado, emiten un concepto técnico donde le informa a la organización si la tabla ha sido aceptada, si cumple todos esos requerimientos que se necesitan. Se sustentan al comité evaluador y se pide el certificado de convalidación de las tablas de valoración documental. ¿Sí? Definitivamente, las tablas de valoración documental es un instrumento archivístico para que usted tenga la documentación organizada, refleje la gestión, sea de soporte, que indique qué estamos reteniendo de verdad, que tiene una conservación total en nuestra organización, qué documentos creamos en nuestros inicios, que creamos antes de establecer nuestra tabla de retención documental. Buenas tardes, mi nombre es Irma Olave Beltrán de la Universidad del Quindío. Espero que ese aporte sea valioso para ustedes, reflejen la finalidad definitivamente de las tablas de valoración es conservar la evidencia de la documentación en una organización. ¿Sí? El ciclo vital del documento hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a los valores primarios, secundarios, la identificación de las
series documentales es muy importante. ¿Por qué? Porque van a reflejar, van a ser el soporte preciso para que nosotros tengamos la información en nuestra organización organizada. Puede ser reflejada en nuestras tablas de valoración o reflejada en nuestras tablas de retención documental. Feliz tarde. Hasta luego.